Bien, regresamos después de un De un breve corte comercial. Ya estamos Los aquí de patrocinios, ¿dónde regreso. están? Y aprovecho para ya presentar en forma al maestro en ciencias Darío César Peregrina. Anuncié la reunión en mi página de Facebook, ahí comenté que el maestro Peregrina es el jefe de la oficina de transferencia tecnológica y de conocimiento en el INAOE, y también dedicado, al igual que el doctor Medina y el doctor Hernández Rebollar, a asuntos de comercialización de tecnología, etcétera. ¿Sí? Continuamos. Luis, me quedé con las ganas de preguntarte, con la aclaración que hiciste al principio, de que TECVA ya no existe. Y perdón por mi ignorancia, yo no lo sabía. Estas oficinas de TECVA, del programa de la Fundación México para la Ciencia y de la Secretaría de Economía, entiendo que estaban sectorizados en economía, Sí. ¿Desapareció? ¿Cuándo desapareció? ¿Y tú sabes la razón? Mira, básicamente es cuestión de presupuesto. Creo que están desapareciendo o ya desaparecieron también programas como financiaban incubadoras en México, creo que ya no lo hacen. Entonces, bueno, pues el punto de vista del actual gobierno es diferente y es una lástima. Y creo, y sin que lleguemos a que me vuelva yo a arrancar con este asunto de negocio y empresa, que son cosas diferentes. Y cuando la gente empieza a pensar en, no, es que ellos nada más quieren hacer negocio y es el cochino dinero y etcétera, etcétera, va mucho más allá el hacer empresa. Y eso obviamente no lo capta de ese modo el gobierno actual. Entonces, pues pensaron que era un presupuesto pues mal utilizado y lo cancelaron. Digamos que rápidamente y a reserva, pues darles ya la palabra a todos aquí. Obvio, cada quien puede intervenir en el momento que guste y mande, independientemente que yo dirija la palabra a alguno de ustedes. Yo veo en el gobierno actual, digamos, dos grupos, si puedo dividirlos de esa manera, en donde todavía, digamos, en la Secretaría de Hacienda, quisiera pensar que en la Secretaría de Economía, en fin, en estas dependencias, pues, digamos que están presentes funcionarios con una formación parecida a la que teníamos en los funcionarios de los sexenios anteriores. No quiero decir que sean iguales, pero al menos quiero pensar que, por ejemplo, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, pues también fue formado en las escuelas de los Estados Unidos, en fin. Y me llama la ¿Se atención, perdió tu Luis, de voz, que... Carlos? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Me llama la atención de que... Sí, mayormente sí. Me llama la atención de que digas que en este gobierno se entienden de otra forma las cosas. Efectivamente, los discursos van en otro sentido, Luis, pero, insisto, yo creo que en algún grupo, insisto, eh, deben continuar viendo los esfuerzos por proveerles a las empresas y a las propias universidades de las herramientas adecuadas para que la economía crezca y se fortalezca mediante mecanismos que permitan una vinculación entre empresas e instituciones. ¿Sí me escucharon? Perdón. Lo último no, Carlos. No. La última parte de mi lado. Sí, igual. No escuché la última parte. Pero creo que entendimos la rápidamente, idea. rápidamente, Sí, Luis. es lo que yo iba a decir, Carlos. O sea, la idea es muy clara. ¿Es muy cara? ¿Qué? Perdón. No. No. Es muy clara la idea. Sí, creo que tenemos la idea de hacia dónde va la pregunta.
y es que lo estábamos platicando la vez anterior, ¿no? Y siempre da para más veces. La cuestión de fortalecer estas empresas de base tecnológica viene a partir de que en muchas reuniones de nivel internacional se ha dicho que la tecnología impulsa la generación misma de la tecnología, finalmente lleva a los países a un desarrollo que se produce en desarrollo tecnológico y comercial. Lo que decía Luis Medina hace rato es cierto. Una cosa es emprendimiento y otra cosa es negocio, ¿no? Entonces, uno puede beneficiarse de la tecnología por la tecnología misma o puede beneficiarse de la tecnología por lo que la tecnología económicamente produce. Y entonces vinieron todas estas ideas de que había que producir los gobiernos anteriores así a lo mejor no lo entendieron, ¿no? A lo mejor no sabían de lo que estaba hablando, pero dijeron, pues vamos a entrarle, como si fuera una moda, ¿no? Y este gobierno ha decidido que no, que en su forma de ver las cosas se ha gastado mucho dinero y poco se ha logrado. Pero la verdad es que si vemos lo que otros países han hecho, no lo hicieron en dos sexenios ni en 3 sexenios, les tomó mucho tiempo. Y en todos lados dicen que se invirtió, ninguno de ellos dice que se gastó dinero. Y si este gobierno así no lo entiende y piensa que es gasto, no que es inversión, pues habrá que hacerles entender, pero no sé cómo, hacerles entender Bueno, que muy bien, es inversión, muy bien. que se Creo que crean, es un se crean empleos, pues. Es un tema que nos va a complicar un poco la reunión. Quizá en otra ocasión podamos abordarlo. Como decía el doctor Medina, mejor platiquemos de lo positivo. Y en este sentido, pues, no sé, César Peregrina, qué lástima que no entraste desde un principio, pero creo que retomaste el hilo con las cosas que venía diciendo Luis Medina. La vez pasada Sí, que nos reunimos, César, platicábamos sobre cómo veíamos el trabajo de vinculación existente actualmente entre las universidades, los institutos de investigación con las empresas. ¿Podemos retomar el tema un poquito hilando con lo que decía Luis Medina? sí, bueno, antes de entrar en ese tema, quería yo comentar algo que de lo que pude escuchar antes de que se terminara el tiempo de la sesión anterior, me llamó la atención. Hay algo que digo, a las personas que me ha tocado asesorar o conducir o ser consultor, existe algo que han acuñado mucho y un término que me gusta mucho es el ADN de empresarial o del emprendedor más bien, ¿no? Eso yo creo que es el que motiva o el detonador de muchas otras cosas y que, como bien decía Luis, ¿no? No es necesario en un primer instancia, digo yo, que sea negocio. Sin embargo, como bien saben, nada es de a gratis y hay que buscar pues que sea rentable, antes de rentable yo diría sustentable, ¿no? Para que permita un crecimiento, lo que ahora en la moda se ha dicho, un crecimiento orgánico, ¿no? de la empresa y pues llega a tener cierto grado de madurez y entonces sí, hasta entonces estaríamos ya hablando de negocio, ¿no? Pero creo que eso, lo más importante es, y amén de no entrar en discusiones de políticas o de posturas, yo lo que creo es que se debe de buscar apoyos, capturar la mayor parte de chicos, y digo chicos porque es cuando están más emocionados, más emprendedores, si se puede utilizar la misma palabra, para llevar esas ganas de aportar, ¿no? De aportar conocimiento, beneficio, resultados, a llevarlos a productos pues, que permean incluso en la sociedad, ¿no? Bien, yo haría una pregunta general a los tres. Digamos que estos emprendedores, estos que quieren cambiar el mundo, como decía Luis Medina, estos soñadores, son garbanzos de a libra, puedo decir. ¿Cómo hacer para que cada vez haya más soñadores y más emprendedores?
Yo creo que, mira, yo creo que es algo que debes de dar las condiciones. Digo, no todos son caballos cuarto de milla, por tener una analogía, ¿no? Pero sí dar las condiciones para que la mayor parte de la gente que tenga esa vocación la detones, ¿no? Yo he visto, digo, el ADN de un emprendedor es algo único, ¿no? Porque aparte de las vicisitudes, de las barreras, de los contratiempos, de muchas cosas, ellos perseveran y hasta que alcanzan su objetivo, ¿no? Los que no lo tienen o los que no, o los que pues no completan ese ciclo, pues es la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos aquí en México casi hay que hacer malabares, o un emprendedor tiene que hacer malabares para poder llegar al éxito con su emprendimiento. Sí, el lunes estuve en una plática sobre el ecosistema de innovación y en eso pues, se habla de las cosas, precisamente lo que preguntas tú, Carlos, ¿qué se necesita para? Y es la misma pregunta para cualquier empresa, no solamente para la de base tecnológica. Y una cosa que a mí me salta siempre es la disparidad que tenemos con nuestros vecinos comerciales, con nuestros socios comerciales. Aquí estamos pagando tasas que son increíblemente altas, es una locura, y creo que basta contra la ley contra la usura. Habría que revisarla, ¿no? Entonces, una cosa es emprender en un lugar donde puedes conseguir un crédito al 5% anual, y otra cosa es emprender donde el crédito está al 80% en una tarjeta de crédito. Y eso te puede dar inmediatamente la diferencia para el emprendimiento, ¿no? Es bien complicado. Estábamos hablando también con otros compañeros del INAOE sobre por ahí algunos asuntos de los apoyos que deben dar las instituciones a los emprendedores, ¿no? De cómo hacer que haya condiciones dentro de las instituciones, porque tú hablaste de vinculación, ¿no? Y lo que te puedo platicar es que vi una gran diferencia cuando estaba en Estados Unidos haciendo esto que te digo, licenciando, haciendo empresa y demás. Como profesor, era yo profesor, empleado de la universidad, y nunca me topé con un problema de conflicto de interés y este tipo de responsabilidades administrativas y demás. Cuando regreso a México, me encuentro con una avalancha de cosas que tienes prohibidas hacer. Ni siquiera sabías, ¿no? que estaban prohibidas. Y entonces tratamos de hacer ahí alguna reglamentación, nos dimos cuenta que la ley no estaba en su lugar, que sí había problemas sobre que no te puedes beneficiar de tu puesto como servidor público y cosas de ese estilo que en nuestros socios comerciales ya está superado. Eso ya está reglamentado y ya no existe ese problema, ¿no? Entonces nos falta dentro del ecosistema acceso al crédito, una reglamentación a partir de leyes claras que te digan, no te preocupes, está bien que hagas emprendimiento desde la universidad, sí está bien que hagas negocio desde la universidad como empleado público, y entonces ir quitando poco a poco estas cosas que te van atorando, porque sí son muy problemáticas. Una cosa que digo cuando me invitan a dar pláticas, las colaboraciones, las vinculaciones, empresa, universidad, o como le quieras llamar, no la hacen los emprendimientos, no la hacen las instituciones, la hacen las personas. Sí. Son las personas las que hacen los trabajos, no las instituciones. No es la universidad tal, hizo esto, no. Fue un profesor o fue un investigador de la universidad. Y las instituciones finalmente están formadas por personas, ¿no? Sí, y tiene que reconocerse que es el trabajo individual. Y las facilidades que le des al individuo son las que van a llevarte a que sea o no efectiva la vinculación. Luis Medina, entre los múltiples contactos que tuviste en Ospin, estos emprendedores, ¿cómo llegaron? Es decir, ¿cómo se enteraron de la existencia de tu oficina? ¿Cayeron del cielo o se promovió de alguna manera? Mi pregunta va hacia lo siguiente, Luis. No sé si entre el empresariado, y hablar de empresariado es muy atrevido porque hay de diversos tipos, de diversos tamaños, de diversos capitales, etcétera, etcétera. Entre el empresariado, en fin, hay interés de emprender nuevos negocios, de efectivamente buscar
la sabiduría que existe en las universidades, o simple y sencillamente siguen a la antigüita de porque les late X negocio y le invierten un dinero? Mira, esto tiene mucho que ver con la pregunta que inició esta ronda, Carlos. ¿Cómo hacemos para sembrar ese ADN de emprendedor? ¿Sí? No quisiera divagar mucho y ojalá que alguien tuviese la respuesta, que fuese tan fácil como inocular la vacuna del COVID, ¿no? Pues eso sería fantástico. Todos los países, todos absolutamente, quisieran tener un Silicon Valley en su país, ¿sí? Si tú ves las empresas que están hasta arriba ahorita, son empresas que hace 30 años no existían, ¿no? Que han crecido a base de tecnología y a base de riesgos tomados por inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿Y cómo generar emprendedores? Es una pregunta difícil, pero lo que a mí me ha tocado de experiencia, y hay un punto que fue de lo más satisfactorio para mí. Hicimos un programa fue menos de un año, pero por ahí de un año, que se llamó Inventa tu Futuro. Difundimos una convocatoria nacional para las gentes que quisieran hacer una empresa o que tuviesen tecnología que quisieran comercializar, etcétera. Se apuntaron un montón de chavos. Al principio, cuando a mí me dijeron, oye, ¿y si hiciéramos una cosa así? No, pues yo la pensé mucho más en grande y dije, no, pues esto fue en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces yo lo pensé mucho más en grande y dije, no, pues vamos a hacerlo nacional, podemos conseguir a mucha gente, etcétera. Y ya que se concretó, yo estaba cruzando los dedos y escondiéndome atrás de la puerta para decir, híjole, ojalá y sí surjan los emprendedores. Pues resulta que se inscribieron 400 personas. 400. Número, ¿no? Es un número, para mí es un número excelente. O sea, de allí le bajamos y llegamos a 16 proyectos, personas con los que trabajamos. Uno de ellos le presentó a inversionistas, no tuvieron tracción, pero el poder llegar a ese punto en menos de un año, yo creo que la pregunta es no cómo les inoculamos ese DNA, sino cómo creamos el sistema que aquellos que tienen esas inquietudes les permita crecer y solidificarlas y desarrollarse como emprendedores, ¿no? Eso para mí es una parte crítica, es algo que sí se tendría que hacer. ¿Cómo? Específicamente, mira, con un muy buen amigo, hicimos un programa que sí duraba 1 o 2 años, ya ahorita ya hasta se me olvida. Lo metimos a la Secretaría de Economía, fue de los programas que tenían aprobados, etcétera. Habíamos trabajado con regiones, de hecho trabajamos con, varias regiones en México, consiguieron cartas de las cámaras de comercio, de las universidades, etcétera. La idea precisamente era crear esos caldos de cultivo regionales, enlazar a empresas, inversionistas, a los chavos, a las universidades, para poco a poco ir desarrollando ese DNA que ya está allí, pero que se puede muy fácilmente quedar allí y generar un ejército de frustrados. Entonces, en ese programa se puede. ¿Qué se requiere? Pues meterle dinero, meterle imaginación. Y justo como José Luis lo mencionó hace un rato, no es un gasto, es una inversión. Pero si no se ve así, pues está muy difícil. Y ciertamente yo odio el esquema de papá gobierno, pero en casos de desarrollo de empresas y de base tecnológica, creo que la inversión por parte del gobierno es esencial. En el mundo hay muchísimas incubadoras. La gran mayoría de esas
no tiene un modelo de negocio que les permita subsistir, sino que viven muchísimo de lo que les da la ciudad en la que están enclavadas, o el estado a donde quieren ayudar, o el país definitivamente. Y aquí pues decimos, pues sí, pero sabes que pasaron 12 años y ¿dónde está Google, el Google mexicano? Pues qué, ¿no? Si nomás era de que se pusieran listos y que le trabajaran un poquito. No, es muchísimo más que eso, ¿no? Muchísimo. Muy bien. Estoy ahorita recordando este programa Yo, de la yo quería televisión. hacerte una precisión, Carlos. Adelante, César. Carlos. Adelante. Dime. Sí, en referencia a lo decías hace rato de empresarios. Sí. Eres en relación de lo que comentabas hace rato de los empresarios, un poquito respondiendo a tu pregunta. Yo sí distingo al emprendedor del empresario, ¿no? Porque hay empresarios que, digo, no la mayoría, pero sí hay muchos empresarios que pues heredaron el negocio. Ya están, y es su estatus o su modo de vida, ¿no? No invirtieron, no digo dinero, sino invirtieron esfuerzo, sino ya están ahí, ¿no? Esos yo no los llamaría emprendedores como tal, ¿no? Y yo creo que ahí radica un poco la respuesta en su zona de confort, por llamarle de alguna forma, o en su conocimiento del negocio, y pues ahí continúan, ¿no? Y por lo mismo que carecen de la vena emprendedora, pues no alcanzan a ver oportunidades de negocio que pudieran tener en un momento dado con la base de su ya empresa constituida, ¿no? Yo creo que esa es una respuesta corta de la pregunta que hacías hace rato. Bueno, definitivamente, la vez pasada recordábamos que las pymes, pues representan del orden del 70 o el 80% de, digamos, de la fortaleza económica para la creación de empleos, para la creación de riqueza. Sí. Y por supuesto que sería muy importante que aún estos empresarios, estos negociantes, comerciantes, industriales, oficinas, etcétera, etcétera, aun cuando los hayan heredado y sean establecimientos que vienen operando desde tiempo atrás, sería muy interesante que pues se les inoculara ese chip para que ese establecimiento mejorara su operación, definitivamente. Claro, yo entiendo que los emprendimientos es para incursionar en aventuras nuevas, en aventuras novedosas, etcétera. Pero también creo yo que los establecimientos que están operando tendrían muchas ventajas si le entraran a este tipo de acciones. No sé si estoy mal o no. Carlos, a mí siempre me ha impactado los juniors que heredan el negocio literalmente del papá, que en algunos de los casos son negocios enormes de muchos millones y que en unos cuantos años se los acaban, ¿no? Ese es justo el enfoque contrario a lo que tú estás diciendo. Por supuesto, que si yo ya tengo una base económica, ya tengo una base de clientes, ya tengo un segmento de mercado del cual soy dueño, etcétera, meter productos allí sería muy fácil, ¿sí? Pero, pues, ¿cuál es la mentalidad del junior? Y sobre todo si estamos pensando en los juniors malcriados, y lo que para mí es el término junior en toda su extensión. Bueno, son chamacos que les dieron todo, ¿no? Entonces difícilmente van a arriesgar y aprender y a trabajar, pues. Pues qué lástima que esto sea así, porque insisto que la economía mexicana está soportada por un conjunto de negocios que tienen X características y que desde mi punto de vista podrían estar mejor. Bueno, iba yo a comentar, estaba recordando el programa de los tiburones, ¿cómo se llama? El Shark Tank o algo así. Shark Tank. Ese mero.
Y que creo que es una copia de algo que hay en Estados Unidos. Sí. Este, Es una ¿es más franquicia. un show que otra cosa? ¿O realmente este tipo de programas están aportando algo? ¿O es Es un puro show? show. Es un show, pero obviamente sí se hacen negocios. Es que volvemos, ¿no?, bajo riesgo de ser repetitivos. Cuando quieres iniciar este asunto de llevar la tecnología al mercado, necesitas forzosamente el que tiene el ojo de negocio, el ojo de dinero, como le decía mi abuela, ¿no? Tú tienes un producto y crees que es bueno, pero finalmente si no tienes experiencia en la comercialización, es posible que te ilusiones. Y eso lo hacemos todos los que somos ingenieros y andamos creando cosas. Nos enamoramos de nuestro hijito tecnológico, ¿no? Y Ceguera de creemos laboratorio. sí, creemos que es la gran cosa y demás, hasta que alguien llega y dice, sí, pero el mercado no está listo, ¿no? Algo así nos pasó en mi caso, ¿no? Teníamos un producto que yo pensaba que era la octava maravilla, pero que el precio, pues nunca iba a ser el que hiciera de ese Competitivo. producto un producto comercial o comercialmente exitoso. A ver, algo Entonces, para eso más, necesitas digamos forzosamente algo esta más, parte, como bien dice Luis, una sí. cosa es el emprendimiento y otra cosa es el negocio. Entonces, cuando lo quieres ver como negocio, necesitas alguien que sepa hacer negocios, que pueda ponerle precio a las cosas, que lo pueda llevar al mercado. Y esa es una habilidad que puede estar muy lejos de la habilidad de él que empezó con esta idea, sobre todo de base tecnológica. Son muy importantes este tipo de tiburones, ¿no? Que tienen ojo y dicen, esto me va a dar dinero. No sé cómo se hace, no me importa, ¿no? Lo que está detrás, la tecnología es lo de menos para mí. Pero veo que esta persona puede hacer las cosas y veo que lo que hace, lo puedo yo ya comerciante, lo puedo llevar al mercado, lo puedo envolver así, lo puedo vender así y llevarlo entonces a un éxito comercial, ¿no? Que ese es otro asunto. O sea, es parte de este ecosistema del que estás hablando. ¿Cómo lograr que esto suceda? Pues es parte del ecosistema. Que tengas acceso a ese tipo inclusive, para llamarlo de alguna forma, de servicios como emprendedor, que pudieras hacerlo sin tener que dar el negocio, sin tener que dar el 80% de tu negocio al tiburón, que es parte del show de Shark Tank. Entonces, la vinculación se puede dar con las empresas y demás, y la empresa puede llevar, ¿no?, ese producto, ese prototipo al mercado, porque ya es empresa. La pregunta es si la universidad o el instituto, en este caso, tiene algo que pueda ya ser adoptado por la empresa. O sea, si tiene el nivel de madurez que la empresa puede tomar en ese momento. Si nosotros quedamos como instituto en el paper, en la tesis, en el prototipo, complicado que el tipo de empresa que tenemos ahora en México pueda tomar ese prototipo, ese paper o esa tesis y convertirlo en producto. Porque a nuestro alrededor son pocas las empresas que tienen esa característica o esa capacidad. Bien, quisiera un poquito referirme a algo más concreto y que está muy cerca de nuestro corazón. De Luis un poquito más, Luis Medina un poco más lejos, pero de todas maneras también perteneció a su corazón, que tiene que ver con el INAOE. César, desde hace muchos años el INAOE trabaja con la Secretaría de Marina. Tiene varios proyectos, etcétera, y entiendo que la Secretaría de Marina ve con buenos ojos el trabajo conjunto con el INAOE. Creo que es un buen ejemplo vaya, yo titulé la plática Casos de éxito en este encadenamiento entre un cliente y un proveedor, empresa, universidad, etcétera, etcétera. Uno es ese, la Secretaría de Marina es un buen ejemplo, creo, a reserva de que tú nos digas otra cosa. Y segundo, el GPM nació con la idea de que en el transcurso de su desarrollo, el INAOE
se convirtiera en un proveedor de servicios con base en la tecnología que se desarrollaría a lo largo del desarrollo del proyecto. Ciertamente en metrología, la alineación del espejo primario permitió al GTM contar con un grupo muy capaz en estos asuntos de metrología. Yo recuerdo que se soñaba en los años iniciales del proyecto de que, por ejemplo, en asuntos de metrología, en asuntos de comunicaciones de altas frecuencias, etcétera, etcétera, el INAOE fuera un proveedor de servicios para la industria. ¿Qué ha pasado a la vuelta de los años? No sé si quieran ustedes comentar. Y Luis Medina, pues tú recordarás perfectamente bien la filosofía con la que fue aprobado este proyecto. Claro. Sí. Marina, César. Bueno, por orden de mención, Sí. yo diría, pues sí, es exitoso, ¿no? Pero exitoso ¿en qué ámbito? Pues tú lo comentaste hace rato, es exitoso en el ámbito de cliente-proveedor, ¿no? Sí. En ese ámbito yo creo que la sinergia que se alcanzó con la Secretaría de Marina y con Sedena, pues ha sido muy beneficiosa, yo diría, mucho más para ellos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque incluso dentro del instituto, por esa falta de un ecosistema, creo que no se ha llegado, y fíjate que a la vuelta pues que lleva, yo creo que van a ser 20 años de esa relación, Sí. a la vuelta de 20 años, no se llegó a consolidar de una forma que realmente fuera claro, esta es mi opinión particular, Sí. no se diera una transferencia o se consolidara pues esa vinculación de generar una empresa de base tecnológica, ¿no? Sino se quedó como un proveedor de servicios de alta especificación, ¿no? Pero que por desgracia, y ahora José Luis lo ha de saber mejor que yo, a la vuelta de los cambios de administración, ¿no? Pues ese ente que se encargaba de hacer esos desarrollos de proyecto, pues ahora ya no, incluso ya no existe, ¿no? Entonces ahí es donde te digo, quedamos siempre en el camino para consolidar algo que pudiera en un momento dado, pues avanzar o crecer o madurar más, ¿no? En este desarrollo tecnológico, porque ojo, hace rato mencionaba, bueno, en la reunión anterior de la semana o de hace 15 días platicábamos del ecosistema y también de las numerosas empresas que sostienen la economía en México, pero desgraciadamente son pymes o MIPYMES, pero ¿en qué ámbito giran? ¿No? ¿Cuál es su pues negocio? No quería emplear esa palabra. Si revisamos, no es un negocio de punta que tecnológicamente nos lleve a otro nivel, ¿no? Sino somos más bien comerciantes, cambiamos producto, cambiamos servicio, ¿no? Sería interesante, no sé, como Corea, que tienen empresas tecnológicas que están, ahí sí el término, innovando. Ese es otro punto que quería yo aclarar, ¿no? Ahora, el término innovación ha caído en un uso tan común que lo aplicamos pues ya indiscriminadamente. Y creo que como dijo José Luis hace rato, ¿no? Tener algo nuevo, estar enamorado de él, no quiere decir que sea innovador, sino que hay que ver que realmente, pues, subsista al abismo, ¿no? Y se vuelva realmente un negocio. Hasta ese momento podemos decir que nuestro producto realmente es innovador, ¿no? Bien. Luis Medina, decías que
después de tu experiencia Sí, yo quisiera hacer dos comentarios a lo que acaba de decir César. César, Adelante, adelante. uno, me apunto. el que yo creo que es más importante, ¿sí? Y te lo Ah, digo. caray, ya me dio miedo. No, te lo digo con todo el buen sentimiento. Es que debes de sentirte muy orgulloso, y el INAOE se debe de sentir muy orgulloso de haber desarrollado esa relación exitosa con la Secretaría de ¿Sí? Marina, ¿sí?